Hola chicos y chicas, mi nombre es Silvia Holguín y vamos a ver la primer parte de ultrasonografía en la APO de músculo esquelético en equinos. La ultrasonografía nos va a permitir principalmente la evaluación de los tejidos blandos, como la ecoestructura, que evaluamos la forma, el tamaño, la ubicación, las relaciones, contornos y ecogenicidad, y como la ecotextura, que acá principalmente lo que vamos a evaluar es el alineamiento fibrilar. De las superficies óseas vamos a evaluar irregularidades, solución de continuidad, espesor de cartílago articular y lesiones en el hueso subcondral, así como efusiones de cápsulas articulares. Por lo tanto, lo que se va a evaluar principalmente son los tendones, sus vainas, ligamentos, las nombradas superficies óseas y articulaciones, y también masas musculares, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta APO. Y al ser un método que brinda buenas imágenes de tejidos blandos y en algunos casos ser mucho más sensible que la radiología y debido a su fácil uso, se utiliza muchas veces como complementaria de la radiología en la práctica de la medicina equina. ¿Cuándo vamos a indicar una evaluación ultrasonográfica en caso de claudicación, dolor a la palpación, deformación, trauma, control? Vamos a realizar el seguimiento de esas lesiones y también como ecoguía, por ejemplo, se utiliza mucho en el complemento de tratamientos como inyecciones intralesionales ecoguiadas en la aplicación de PRP, es decir, plasma rico en plaquetas, también como ecoguías para la aplicación de antibióticos o antiinflamatorios. Recuerden que primero lo que vamos a hacer es indicar la región a evaluar y el miembro que queremos evaluar y también el diagnóstico presuntivo. Cuando hacemos la ecografía, nosotros lo que generalmente se hace es también la evaluación del miembro contralateral, porque se hacen las comparaciones y muchas veces las lesiones son bilaterales. Si bien en menor grado, debido al esfuerzo, también rompen ligamentos o tendones del miembro contralateral. ¿Y cómo vamos a realizar esta evaluación ultrasonográfica? Primero se prepara el paciente, que va a ser con sujeción, ya tanto física o química, muchas veces se seda según el temperamento del animal o el grado de dolor. Se va a realizar la tricotomía de la zona siempre y cuando sea necesario. Si tiene los pelos cortitos y finitos como un pura sangre de carrera, no es necesario. Se acopla con gel o alcohol, además de que antes se realiza la limpieza de la zona, no debe haber barro ni tierra, se hace un cepillado o un lavado de la zona. Y el tipo de transductor que vamos a utilizar es el transductor lineal, sobre todo para la región de la caña, como es este ejemplo. Lo em, que son las cañas es la zona que mayormente se evalúa y lo que se lesiona, sobre todo en los animales de deporte. Por lo tanto, los ejemplos van a ser más que nada con esta región. Y el transductor es de alta frecuencia y lo que evalúa es baja profundidad, pero en la caña van a ser más o menos, según el tamaño del animal, eh, más o menos 6 a 7 centímetros de espesor la región que vamos a evaluar, por lo tanto el lineal es el transductor ideal. Cuando estamos realizando esta evaluación ultrasonográfica vamos a definir la estructura afectada, identificar el tipo de lesión, el porcentaje del área lesionada, la gravedad de esa lesión y por lo tanto el pronóstico. Y la localización de la lesión ligamentosa o tendinosa se van a realizar a través de zonas de división ultrasonográfica o puntos de referencia. En este caso, las zonas de división ultrasonográfica va a ser el ejemplo de la región palmar de la caña, donde se van a dividir en 1, 2 y 3 y a su vez se van a subdividir en A y en B. La región del nudo se va a dividir en 3C o región del nudo, directamente se dice, y los puntos de referencia van a ser, por ejemplo, a tantos centímetros del hueso accesorio del carpo o a tantos centímetros del hueso calcáneo, como están marcadas acá las flechas. Acá tenemos el ejemplo de la primera zona de división ultrasonográfica, que es la 1A. Para observar cualquier tipo de lesión o para evaluar cualquier ligamento o tendón,
vamos a realizar un corte transversal y corte longitudinal, que son los estándar. En el corte longitudinal vamos a observar el alineamiento fibrilar, que son estas líneas ecogénicas que se observa en este ejemplo en el tendón digital superficial. Y en el corte transversal, estas mismas fibras, como son cortadas transversalmente, se van a ver de forma puntillada, como en este ejemplo. Como el transductor lo apoyamos en la superficie palmar de la caña, vamos a evaluar las estructuras desde superficial a profundidad. En este caso, la flecha está marcando la piel y el subcutáneo. Después nos encontramos con el tendón del flexor digital superficial. Ahora en amarillo el tendón del flexor digital profundo. Luego el ligamento frenador distal, que recuerden que a mitad de la caña se une al antes nombrado. Y contra la superficie palmar de la caña vamos a encontrarnos con el ligamento suspensor del nudo. En este caso la flecha está marcando la línea ecogénica, que es la superficie ósea del tercer metacarpiano. En esta región también podemos evaluar las vainas, que a modo recordatorio, la vaina carpiana se encuentra de la mitad proximal de la caña y desde la mitad distal de la caña se encuentra la vaina digital o gran sesamoideana. Recuerden que las mismas envuelven los tendones flexor digital superficial y el profundo. En este ejemplo se observa el tendón del flexor digital superficial y profundo separados por un contenido anecoico, que es una efusión sin celularidad en el caso de una tenosinovitis aguda. ¿Qué evaluamos de un tendón o ligamento? Evaluamos el tamaño, que el mismo va a estar dado por el espesor dorsopalmar o el área y comparación con el miembro contralateral. También evaluamos la forma, la ecogenicidad y el alineamiento fibrilar, es decir, este lo evaluamos en corte longitudinal. Y al localizar la lesión, lo que hacemos es determinar el lugar de mayor compromiso, el porcentaje de ruptura fibrilar y la extensión del mismo. Y acá tenemos dos ejemplos donde en las fotos de arriba o en las imágenes ecográficas de arriba vamos a observar un cambio de forma y tamaño, donde se observa el tendón del flexor digital superficial comparado con su miembro contralateral, el tendón del flexor digital profundo, el ligamento frenador distal. Fíjense que el miembro anterior izquierdo se observa en forma de coma y la línea punteada está marcando el espesor dorsopalmar. Fíjense que en el miembro anterior derecho, además del aumento del espesor dorsopalmar, cambió la forma, donde está abrazando al flexor profundo. Esto es una desmitis crónica del ligamento frenador distal. Y abajo tenemos ejemplos del alineamiento fibrilar, donde se observa un alineamiento fibrilar normal en un corte longitudinal. Fíjense que también la ecogenicidad no cambia y es homogénea. En cambio, en la imagen de la derecha observamos que hay pérdida de ese alineamiento fibrilar, además de que el tendón se ve más hipoecoico comparado con la imagen de la izquierda, y solamente conservan algunas fibras en forma alineada hacia abajo de esa imagen. Los hallazgos en tendinopatías o desmopatías van a ser los antes nombrados: aumento de tamaño, cambio de forma, pérdida de alineamiento fibrilar, cambio de ecogenicidad. Estos van a variar según son de presentación aguda o crónica. En presentación aguda, en forma difusa se va a ver hipoecoico debido a la ruptura de fibras en forma difusa y aparte debido al edema interfibrilar, como en el ejemplo de acá marcado con la flecha arriba a la izquierda. Y en cambio de presentación localizada, las zonas se van a ver hipoecoica o anecoica,
como está marcado en este momento la flecha, debido a la ruptura de las fibras en forma localizada, al hematoma y al edema interfibrilar. Fíjense que es una lesión central del tendón del flexor digital superficial. Y en cambio, en las lesiones crónicas, de presentación difusa va a haber un aumento de ecogenicidad debido a la fibrosis, y también va a haber una pérdida del elemento fibrilar. Fíjense como por ejemplo en este marcado acá con rojo en la imagen superior derecha. Y en cambio, en presentaciones localizadas puede haber áreas hiperecoicas debido a la fibrosis, o también sombra acústica posterior debido a las calcificaciones, y también presencia de adherencias. Acá en este ejemplo es una calcificación en el tendón del flexor digital superficial en la región del nudo, que genera sombra acústica posterior. Bueno, un último ejemplo es la evaluación de las articulaciones, en este caso es la ecografía de babilla de la superficie dorsal. Vamos a observar la superficie articular con el cartílago hipoecoico, como lo marca la línea amarilla, y por debajo de este la línea ecogénica, que es el hueso subcondral, como lo marca la línea roja. En el ejemplo de la derecha vamos a observar un aumento del espesor de esa línea hipoecoica o del cartílago articular, seguida de una depresión del hueso subcondral. En este caso es una deficiencia de la osificación, una lesión leve, por lo cual estamos frente a una osteocondrosis del cóndilo medial del fémur. Bueno, espero que les haya sido útil. Esta es la bibliografía general para toda la APO. Hago una breve reseña en la parte de resonancia magnética. El primero es el libro de cátedra. Tenemos bibliografía, bueno, en castellano y en inglés. Y cualquier cosa, ante cualquier duda, nos encontramos en el foro. Muchas gracias.